este dice, seleccione el indicador adecuado para la valoración de 20 mililitros de una solución 0,04 molar de hierro 2 con dicromato. Bueno, acá tenemos las dos hemireacciones. La reacción es entre el hierro más 2 y la disolución de dicromato. Entonces, acá tengo los dos potenciales escritos como reducción, ¿no? El potencial de reducción del hierro 3 a hierro 2 y el del dicromato a cromo más 3. Acá me dice que esta valoración se hace en un medio controlado, la concentración en ácido clorhídrico 1 molar. Entonces busco en tablas y encuentro aquí los potenciales formales, los potenciales tanto para el dicromato como para el hierro 3 a hierro 2. Para elegir el indicador, en este caso, ¿qué deberíamos hacer? Les pregunto a ustedes. ¿Qué deberíamos saber o conocer para estar en condiciones de elegir un indicador? ¿En pH? ¿Qué tendría en cuenta o sea, por qué debería calcular el pH? Habría que calcular el potencial en el punto de equivalencia. Exactamente, necesito calcular el potencial del sistema en el punto de equivalencia. Entonces fíjense que en este caso la estequiometría es un electrón, o sea el hierro 2 va a pasar a hierro 3, oxidándose, es decir, perdiendo un electrón, y el dicromato va a pasar a cromo más 3 ganando 6 electrones. Entonces en este caso es un ejemplo donde la estequiometría no es como el caso anterior que vimos en el desarrollo de la curva de titulación, que la estequiometría era 1 a 1, sino que en este caso la estequiometría es 1 mol de hierro por 6 moles de dicromato. Entonces, acá tenemos la ecuación balanceada, ¿sí? De la reacción global, que esta reacción es espontánea. Acá deberíamos ver que la segunda de mi reacción la damos vuelta, esto sería menos 0,7, la diferencia entre 1 y 0,7 es 0,3, entonces acá tenemos la estequiometría de la reacción, 1 mol de dicromato, reaccionan con 6 moles de hierro más 2, en presencia de 14 protones, para dar 2 moles de cromo más 3 y 6 moles de hierro más 3. Acá el delta E dijimos que nos daba 0,3 y la estequiometría es 1 a 3, si ustedes se vuelven a la tablita, está intercambiando para ver si la reacción es espontánea, si la reacción es cuantitativa, mejor dicho, porque espontánea ya vimos que es espontánea debido a que acá. Fíjense, cuando se intercambian 1 y 6 moles, el delta E mínimo para que la reacción sea cuantitativa es 0,21. Y en este ejemplo vimos que el delta E es 0,3, por lo tanto la reacción es cuantitativa. Acá tenemos la estequiometría de la reacción. Bueno, acá lo que tenemos es el potencial del sistema para la reacción del hierro, para la reacción del dicromato. En el punto de equivalencia lo que tenemos que hacer es sumar las hemireacciones. ¿Sí? Fíjense que el potencial del sistema para el hierro 3 que pasa a hierro 2 es igual al potencial estándar o el potencial formal de hierro 3 a hierro 2, que es 0,7, menos 0,059 dividido un electrón, porque intercambia un electrón por mol, por el logaritmo de, es la especie oxidada, que es hierro 2, dividido la especie reducida, que es hierro 3. Acuérdense que siempre tenemos que trabajar con la hemireacción como reducción. O sea, el hierro 3 gana un electrón, no, a ver, dije bien, el hierro 3 gana un electrón para pasar a hierro 2, o sea, hierro 2 es la especie reducida,
y hierro 3 es la especie oxidada. Entonces aquí, en la ecuación de Nernst, tengo que poner el 0,059 por el logaritmo de hierro 2 sobre hierro 3. La especie que, que gana un electrón sobre la especie oxidada. Eso, para la otra mi reacción, que es la de dicromato, que de dicromato pasa a cromo más 3, va a ser el potencial formal del dicromato menos 0,059 dividido 6, porque en la hemireacción aquí está ganando 6 electrones por el logaritmo de los productos, que sería el cromo más 3, o sea, el producto de la hemireacción de reducción. La concentración de cromo más 3 al cuadrado, dividida la concentración de dicromato, y van a participar los 14 protones, que es esta hemireacción. Para calcular el potencial del sistema, lo que tengo que hacer es, primero, digamos, eliminar el número de electrones que yo tengo aquí en el denominador. Entonces esta es mi reacción, tengo que multiplicar ambos miembros por 6 y después sumar. Entonces me va a quedar, paso a la transparencia que sigue, acá me queda 7 veces el potencial del sistema. ¿Por qué? Porque cuando multiplico esta es mi reacción por 6 y sumo, me queda una vez el potencial del sistema más 6 veces, me aparece estos 7 veces el potencial del sistema. Acá me queda el potencial formal de hierro 3 a hierro 2, más 6 veces el potencial formal del dicromato, menos acá 0,059, porque el 6 ya lo eliminé, por el logaritmo de, fíjense que tenemos esto, estamos multiplicando, es una suma, me va a quedar en el numerador hierro más 2, y aquí invierto esta en mi reacción, a ver, no, a ver, hierro más 2, no, está correcto, hierro 2 por el cromo más 3 al cuadrado, dividido hierro más 3, dicromato y protones a la 14. Bueno, en general, cuando la estequiometría es 1 a 1, las concentraciones de los reactivos y los productos, aquí, se pueden simplificar, y lo que me pasa es que este logaritmo me queda igual a 1 y todo este término desaparece. Justamente este ejemplo se los he puesto porque es un ejemplo en el cual eso no ocurre. Aquí tienen la reacción global entre el hierro 2 y el dicromato. Hay una regla que ya se las mencioné la clase anterior, que dice que la concentración de este reactivo sobre su coeficiente estequiométrico es igual a la concentración del reactivo con el cual está reaccionando. Esto lo puedo llamar la especie, si la estequiometría fuera A minúscula de A más B minúscula de B mayúscula, siendo B el reactivo, que da C de C más D de D, se cumple que la concentración de A sobre su coeficiente estequiométrico en el punto de equivalencia tiene que ser igual a la concentración de B sobre su coeficiente estequiométrico. Es igualdad por un lado. Y por el otro, la concentración de C sobre su coeficiente estequiométrico tiene que ser igual a la concentración de D sobre su coeficiente estequiométrico. Esto que se los dije en letras lo vamos a ver aquí en el ejemplo. En el punto de equivalencia, la concentración de dicromato dividido su coeficiente estequiométrico, que es 1, tiene que ser igual a la concentración de hierro 2 dividido su coeficiente estequiométrico, que es 6. Dicho de otra manera, la concentración de hierro más 2 va a ser igual a 6 veces la concentración de dicromato. Estoy despejando ahí las especies para reemplazar aquí en la K de química. Por otro lado, en los productos tengo que la concentración de dicromato dividido su coeficiente estequiométrico, que es 2, o sea, cromo más 3 dividido 2,
tiene que ser igual a la concentración de hierro más 3 dividido 6. Ahí los denominadores tengo 2 y tengo 6, puedo simplificar y me va a quedar que la concentración de hierro más 3 va a ser igual a 3 veces la concentración de cromo más 3. De esta manera, estas especies yo las puedo reemplazar aquí. Fíjense, me va a quedar, si yo reemplazo estas igualdades aquí en la K de equilibrio, voy a tener el potencial formal del hierro 3 a hierro 2, más 6 veces el potencial formal del dicromato a cromo más 3, este 7 lo paso dividiendo, ¿sí? Y me queda menos 0,0592 dividido 7 por, acá, el logaritmo de hierro más 2 es 6 veces la concentración de dicromato, o sea que el hierro más 2 me queda igual a 6 por la concentración de dicromato. Entonces, esta concentración de dicromato aquí se me simplificaría con esta y me quedaría un 6. Por otro lado, la concentración de hierro más 3, acá en el denominador, lo puedo reemplazar por 3 veces la concentración de cromo más 3. Entonces acá me quedaría 3 veces la concentración de cromo más 3. Este cuadrado del cromo más 3 la puedo simplificar aquí con la concentración de cromo más 3. Entonces me está quedando un 6 en el numerador y un 3 en el denominador, que se me simplifican para darme un 2. Fíjense que acá, en el punto de equivalencia, esta parte, el logaritmo de la concentración de las especies, no se me hace 1, entonces el potencial en el punto de equivalencia depende tanto de la concentración de los protones como de la concentración de cromo más 3 que se produzca después de la reacción. Entonces justamente para evitar acá tener la concentración de los protones elevado a la 14, se trabaja con una solución que es 1 molar en ácido clorhídrico, es decir, la concentración de los protones aquí es igual a 1, y para calcular el potencial del sistema tengo que recalcular la concentración de cromo más 3 para este punto de equivalencia. Entonces, en este caso, que el logaritmo aquí de la concentración de productos sobre reactivos no se me hace 1, y por lo tanto este término no lo puedo eliminar, tengo que recalcular la concentración de cromo más 3 en el punto de equivalencia. Para este caso en particular, ustedes van a tener que recalcular la concentración de cromo más 3, y el potencial en el punto de equivalencia es 0,97. Fíjense que aquí la media ponderada nos da 0,95. El punto de equivalencia no es igual a la media ponderada, justamente porque están involucrados, o sea, no se me simplifican la concentración de productos y reactivos. ¿Alguna duda hasta ahí? Bueno, continuamos. Bueno, hasta aquí hemos visto cómo construir la curva de titulación, y lo que necesitamos a continuación es cómo detectar ese punto de equivalencia, digamos, cómo determinar que en realidad lo que vamos a detectar es el punto final, dado que el punto de equivalencia es un punto teórico. Entonces, para detectar el punto final tenemos indicadores redox
indicadores específicos, autoindicadores y electrodos, que serían los métodos instrumentales. La característica que tienen los indicadores, que son especies que participan de la oxidorreducción y tienen la particularidad de tener un color intenso en su forma oxidada y diferente del color que tienen en su forma reducida. Si nosotros aplicamos la ecuación de Nernst al indicador, ¿no? Dijimos que el indicador participa de la oxidorreducción, de pasar de su forma oxidada a su forma reducida, aplicamos la ecuación de Nernst, y ya en la unidad anterior habíamos visto que nuestro ojo detecta los colores puros de la forma reducida y de la forma oxidada, es decir, puede observar la diferencia entre estos dos colores cuando la relación de las concentraciones sea mayor o igual a 10. Eso se encontró experimentalmente. Entonces, el ojo humano va a detectar el color de la forma reducida cuando la concentración de la especie reducida a la oxidada sea mayor o igual a 10. En la forma oxidada, en el caso contrario, cuando la relación sea 1 sobre 10. De esta manera, si nosotros reemplazamos esta relación en la ecuación de Nernst para el indicador, vamos a detectar, o sea, si tengo la concentración de la especie reducida es 10 veces de la oxidada, acá me va a quedar el logaritmo de 10 o un número mayor, que va a ser, el logaritmo de 10 es 1, entonces vería el color reducido cuando el potencial sea el potencial estándar menos 1 o más bajo. Y el color oxidado, cuando esta relación, si lo aplico acá, el logaritmo de 1 sobre 10, me daría el logaritmo de 1 sobre 10, que es menos 1, con este menos se hace más, es decir, cuando el potencial sea el potencial estándar más 0,059 y hacia arriba, voy a ver el color oxidado. Entonces, aquí, digamos, tendríamos una transición, un color mezcla. El color mezcla va a ser igual a, o sea, yo voy a tener el potencial estándar más 0,059 sobre n y menos 0,059 sobre n. Ese delta de más 0,059 sobre n y menos 0,059 sobre n sería el potencial donde vería el color mezcla, la transición. Y fíjense que ese rango de viraje, que es el rango donde tenemos el color mezcla, depende en este caso del número de electrones que gane o pierda ese indicador. Entonces aquí tenemos una tablita de los diferentes indicadores redox, el color que tiene el indicador en su forma reducida, por ejemplo, la difenilamina, en su forma reducida es incolora, y en su forma oxidada es violeta. Acá tenemos el potencial estándar, que es 0,76, entonces el rango de viraje para la difenilamina sería 0,76 más 0,059 dividido n, que es 2, o sea, es 0,059 dividido 2, o sea que ahí el rango de viraje es más o menos 0,059. O sea que aquí el rango de viraje para este indicador, el potencial estándar 0,76 más 0,059, voy a ver el color oxidado, y menos 0,059 voy a ver el color reducido. Sí. Bien, acá tenemos... ¿Profe? Sí. Perdón, en ese caso no sería más o menos 0,059 sobre 2. Claro, entonces más o menos 0,059, 0,059 dividido 2 te da un delta de 0,02. O sea, el potencial ahí te va a dar
0,76 más menos 0,029. Es decir, el rango del viraje va a ser 0,02 por 2, porque el número de electrones que intercambia es 2. O sea, acá te queda más menos 0,059 dividido 2, que te da casi 0,03. Entonces, el rango de viraje va a ser el potencial estándar, que es 0,76, más menos 0,03. Es decir, es 0,76 más 0,03, vamos a poner para redondear, te da 0,79, y 0,76 menos 0,03 te está dando 0,73. Es decir, entre 0,73 y 0,79 voy a ver el color mezcla. De 0,73 hacia abajo voy a ver el color reducido. Y de 0,79 hacia arriba voy a ver el color oxidado. Entre 0,73 y 0,79, que es el rango de viraje, que está dado por este 0,059 sobre n, en esa zona veo el color mezcla. Fíjate que mientras mayor sea el número de electrones que intercambie, más chiquito es el rango de viraje. Por ejemplo, la ferroína, que el número de electrones que intercambia es 1, el rango de viraje va a estar entre 0,059 más y menos. O sea que si lo redondeamos a 0,06 por 2, el delta en el potencial del sistema es de 0,12. ¿No? ¿Era Fiona la que preguntaba? Sí, profe, muchas gracias. O sea que mientras menor es el número de electrones que intercambie, mayor va a ser el potencial, o sea, el rango de la zona de color mezcla. Si intercambia un electrón, ese delta en el cual yo observo el color mezcla es 0,12 electronvoltios. ¿Se entendió? Sí, profe, gracias. Profe, una pregunta. Nosotros queremos que sea más chico o más grande. O sea, preferimos. Mira, lo que vos necesitas es tener, digamos, que esta transición del color mezcla, esta zona de color mezcla, sea lo más chiquita posible. ¿Para qué? Porque nosotros lo que estamos tratando de hacer es elegir un indicador que me vire lo más próximo posible del punto de equivalencia. Entonces, ese delta que hemos estado viendo es la zona donde yo voy a ver el color mezcla. Entonces, mientras más chiquito sea esa zona de rango de color mezcla, más fácil me va a ser detectar el cambio de color de la forma, no sé si pasa en general, de la forma reducida, por ejemplo, al color oxidado. O sea, vos de esta tablita, por ejemplo, en este ejemplo que habíamos dicho, elegir el indicador, el ejemplo acá era selecciona un indicador adecuado. Yo hice todas las cuentas, eso les queda a ustedes de tarea, recalcular la concentración de cromo más 3 aquí y ver si el potencial en el punto de equivalencia le da 0,97. Bueno, ya acá sabemos que para esta valoración de hierro 2 con dicromato, el punto de equivalencia es 0,97. Entonces, de esta tablita, debería elegir un indicador que vire próximo a 0,97. Si yo elijo la difenilamina, me va a estar virando, dijimos, veamos acá la reacción. Yo tengo el hierro, lo tengo como más 2, y estoy valorando con el dicromato. El hierro más 2 se oxida a hierro más 3. El dicromato se reduce, es decir, el dicromato es un oxidante. Lo que va a hacer el dicromato es oxidarme
al analito de hierro más 2 a hierro más 3, y lo que debería pasar es que cuando ya no tenga más analito, el dicromato oxide al indicador. Entonces, yo debería elegir un indicador de la tabla, ¿sí? Yo lo voy a tener antes del punto, antes de que lleguemos al punto de equivalencia, lo debería tener al indicador en su forma reducida, y cuando llegue al punto de equivalencia, que ya todo el dicromato oxidó al hierro más 2, debería oxidar al indicador. Entonces, si yo utilizo la difenilamina, por ejemplo, que tiene un potencial de 0,76, el viraje me estaría dando de la forma reducida a la forma oxidada de la difenilamina, es decir, pasaría de rojo a violeta en 0,79, que lo acabamos de calcular, porque le sumamos este 0,059 dividido 2. Entonces aquí la difenilamina me estaría virando antes del punto de equivalencia. Entonces tendría que elegir un indicador que vire próximo a ese valor. De esta tablita, si yo utilizo la ferroína, estaría pasando 1,1 y le tendría que sumar ahí los 0,059. Entonces sería 1.11 más 0.059, me estaría virando en 1.16. O sea que el error que me estaría dando sería mayor, ¿sí? A lo mejor habría que ver aquí el ácido difenilaminsulfónico, ¿sí? Hacer esa cuentita y elegir un indicador que me vire próximo a ese punto de equivalencia. Esa es la cuenta que tienen que hacer ustedes para elegir el indicador. Aquí la ferroína estaría pasada y habría que ver, hacer la cuenta con el ácido difenilaminsulfónico. Es decir, tienen que elegir un indicador que vire próximo al punto de equivalencia. ¿Profe? Sí. Yo ahí calculé y el último es el que está como más próximo, digamos, pero aún así vira como bastante lejos del 0,97 que nosotros calculamos. Da ¿Cuánto te da? 0,875. 0,875. Bueno, lo que tendremos que hacer ahí, en todo caso, si usamos este indicador, es hacer una corrección, o sea, esa tablita está media limitada, por ahí tendríamos que tener una tabla un poco más extensa en indicadores, ¿no? Porque acá, digamos, el dicromato es de color naranja y el cromo más 3 es color verde, así que no lo podemos utilizar como autoindicador. Así que necesitamos ahí elegir un indicador. O bien corregimos el error de la titulación con una titulación en blanco para ese indicador, o bueno, tendríamos que buscar un indicador que vire más próximo, ¿no? O sea, en este ejemplo estaríamos viendo cómo elegir el indicador para cualquier oxidorreducción. Entonces, profe, lo que buscamos nosotros sería un indicador, ya sea de los de esta listita o no, que incluya dentro del voltaje en el que vira el 0,97 en este caso. O sea, acá nosotros acabamos de calcular que el potencial del punto de equivalencia es 0,97. Yo necesitaría un indicador que vire en 0,97. Es decir, acá, esto lo que te está dando es el potencial estándar. A eso le tenés que sumar, le tenés que sumar el 0,059 dividido n, porque en el potencial estándar vas a ver el color mezcla. Perfecto, gracias.
O sea, en este valor estás viendo el color mezcla. Para ver los colores puros, tenés que sumar y restar este 0,059. Cuando restas, de ahí ese potencial hacia abajo, ves el color reducido. Y sumándolo, ves el color oxidado. De acuerdo a lo que estuvimos viendo, acá este 0, para la ferroína me quedaría bastante lejos, porque me está dando a 1.11, le tengo que sumar 0.059 para ver la forma oxidada. 0.059. O sea, yo la forma oxidada con la ferroína la estaría viendo a 1,16 electronvoltios. Menos, creo que era 0,97, punto de equivalencia, sí, menos 0.97. Tengo 0,19 electronvoltios. Para calcular el error de la curva, ¿sí? Yo acá tendría que ver qué volumen de agente titulante estoy necesitando para que el potencial del sistema, habíamos dicho, era 1.11 más los 0,059 estos. ¿Qué volumen? Sí. Ahí le puse 1.11 más 0.059. ¿Qué volumen de agente titulante necesito para que el potencial del sistema sea 1,169 electronvoltios, que sería el potencial en el que vira la ferroína? Si yo calculo el volumen de dicromato de potasio necesario para que el volumen sea 1,16, y a eso le resto el volumen del punto de equivalencia, que era 8 mililitros, dividido el volumen del punto de equivalencia por 100, ahí estaría calculando el error que tiene la titulación, por ejemplo, si utilizo la ferroína como indicador. Medio que estamos englobando todos los temas, ¿no? En este punto ya estamos integrando, estamos terminando casi el cuatrimestre, como que integrando todos los conceptos. ¿Se entendió lo que les acabo de decir? Sí, profe. Bueno, entonces, otra forma, pero que bueno, no lo quiero complicar, otra forma es calcular el corredor de error. Calcular el volumen de agente titulante para cometer, o sea, cuál es el potencial del sistema si yo quiero cometer un error inferior al 0,1% en la titulación. En ese caso, trabajando con ese corredor de error, puedo calcular el volumen de agente titulante que utilizaría para cometer ese error del 0,1%, con esos volúmenes calcular el potencial del sistema en el rango en que me debería mover para que el error de la titulación sea inferior al 0,1%. Ese rango de potenciales, todos los indicadores que viren en ese rango de potenciales de más o menos 0,1%, serían apropiados para ser utilizados en esa titulación de oxidorreducción. Esa es otra forma de ver cómo elegir el indicador. Bueno, acá un poco están cuáles son las estructuras de los distintos indicadores. Por ejemplo, aquí la difenilamina, acá tenemos tenemos un reordenamiento, esta especie, digamos, absorbe radiación y es de color violeta, mientras que la especie de arriba, ¿sí? Hay un equilibrio entre las dos, es incolora. Después acá tenemos la fenantrolina, ¿sí? 3 moléculas de fenantrolina reaccionan con el hierro, ¿sí? Y acá tenemos el color que tiene cuando la fenantrolina está formando el complejo con el catión hierro más 3, que es de color azul, mientras que si está como hierro más 2, es de color oscuro, es de color rojo oscuro.
Bueno, otro indicador que es muy utilizado es un indicador específico, en este caso es el almidón, que se utiliza en las técnicas iodométricas donde tenemos yodo presente. El almidón, digamos, tiene la beta amilosa que tiene la particularidad de formar polímeros, ¿sí?, que tienen esta estructura de formar como una estructura helicoidal, donde el yodo, si está presente, se absorbe sobre el polímero y se observa un color azul. El almidón se prepara poniendo el almidón con agua destilada, se lo hace hervir y se agrega un conservante que es mercurio, una sal de mercurio, para evitar que esa solución orgánica se descomponga. Tiene una vida útil, digamos, limitada. El almidón se utiliza como un indicador específico para la detección de yodo y tienen que tener en cuenta que se debe agregar a la solución que contiene el yodo unos momentos antes de llegar al punto de equivalencia. Esto es debido a que el yodo, cuando está en un exceso importante, descompone la solución de almidón. Entonces, cuando estoy trabajando con una técnica iodométrica, donde tengo yodo en solución, ese yodo va a generar un color pardo en el Erlenmeyer, es decir, lo que vamos a observar es un color pardo en la solución. A medida que esa solución se va decolorando, porque estoy valorando ese yodo, cuando se empieza a decolorar, en ese momento es el momento de agregar el indicador. En ese momento la solución se va a tornar de color azul, un azul muy intenso, y luego pasa a un color incoloro cuando se ha valorado todo el hierro, todo el yodo con el agente titulante. Otras especies que son autoindicadoras son el permanganato. El permanganato le genera un color fucsia intenso. Entonces, cuando se utiliza permanganato como agente titulante, después que ese permanganato, por ejemplo, pasó a manganeso más 2, una o dos gotas del exceso de permanganato tornan el Erlenmeyer de color rosa. Por otro lado, también el yodo es un autoindicador porque genera que la solución se torne de un color pardo. En general, el yodo no se utiliza como agente titulante porque tiene la particularidad de, al ser volátil, va perdiendo la concentración con el tiempo. Bueno, otra de las aplicaciones que tenemos es el uso de la oxidorreducción para tener un único estado de oxidación en estas titulaciones de oxidorreducción. Muchas veces nosotros tenemos como analito especies que pueden tener más de un estado de oxidación. Entonces, para poder resolver una mezcla, donde tenemos varias especies en distintos estados de oxidación, lo que se hace es utilizar estos reactivos auxiliares, que el objetivo es tener un único estado de oxidación en el analito. Entonces lo que se hace es utilizar, por ejemplo, lo que tenemos aquí, los agentes reductores, que el objetivo del agente reductor es llevar, como ya dijimos, el analito a un único estado de reducción, a un único estado de oxidación. Entonces lo que se hace es, por ejemplo, aquí tenemos, esto representa una columna, que tenemos un robinete. Lo que se hace es rellenar esa columna con un metal,
y ese metal lo que va a producir es la reducción del analito a un determinado estado de oxidación. Los reductores más utilizados son el reductor de Walden y el reductor de Jones. El reductor de Walden se prepara colocando plata metálica en presencia de ácido clorhídrico, de tal forma que lo que se produce es que cuando el analito, que lo ponemos aquí en la parte superior de esta bureta, lo que se suele hacer aquí es colocar un quitasato para hacer vacío, se abre el robinete, se hace vacío, entonces forzamos a que la muestra pase por el reductor metálico y lo que me va a salir o lo que voy a recoger en el quitasato, que no está dibujado aquí, es el analito reducido. Entonces aquí la presencia del ácido clorhídrico lo que hace es, digamos, evitar que la muestra se me contamine con catión plata, porque se produce un precipitado de cloruro de plata que queda en la columna. El otro reductor es el reductor de Jones, que lo que se hace es colocar gránulos de zinc en presencia de una sal de mercurio para que se produzca esta amalgama zinc-mercurio, y lo que se va a producir es que la amalgama se transforma en zinc más 2, y aquí, digamos, estos electrones que se desprenden, lo que van a hacer es reducir a la muestra. Bueno, otra cosa que aquí, la amalgama, como dice acá, evita, o sea que yo tenga zinc amalgamado con mercurio, evita que si yo estoy trabajando en medio ácido, el zinc metálico se gaste con los protones del medio para generar hidrógeno. Entonces cuando tenemos amalgama, lo que hacemos es evitar esta reacción, digamos, que me está consumiendo innecesariamente el reductor con el medio ácido de la muestra. Cada uno de estos reductores tiene un potencial, ¿sí? Bueno, eso está en la transparencia que sigue. Acá tenemos el reductor de Walden, que es el reductor que está preparado con plata, y tenemos el reductor de Jones, que es el que está preparado con zinc amalgamado. Vemos que cada uno de estos reductores tiene un potencial específico, donde vemos que el reductor de plata es más selectivo que el reductor de Jones. Es decir, el reductor de Jones va a reducir a muchas más especies que el reductor de plata. Acá tenemos la aplicación de esos reductores. Si tenemos especies en distintos estados de oxidación, por ejemplo, el hierro 3, con el reductor de plata pasa a hierro 2, puedo reducir el cobre 2 a cobre 1, bueno, y distintas especies. Acá también tenemos el reductor de Jones, que me va a reducir a estas distintas especies, ¿sí? Eso lo podemos encontrar en tablas. Así como tenemos las especies reductoras, tenemos especies oxidantes, que el objetivo es transformar el analito en un estado de oxidación, o sea, más oxidado del que tenía. En este caso, para oxidar el analito, lo que tenemos que hacer es agregar el agente oxidante, que puede ser, como ven aquí, el bismutato de sodio, el peroxidisulfato de amonio o el agua oxigenada, que es el oxidante número 3. Lo que se hace en este caso, no se usa una columna, sino que directamente se agrega el agente oxidante, el agua oxigenada o el peroxidisulfato o el bismutato de sodio, se deja que reaccione con el analito para oxidarlo, y el exceso
lo que se hace es, en este caso, por ejemplo, el bismutato, que es poco soluble, se filtra, o en los otros dos casos lo que se hace es calentar a ebullición para descomponer el oxidante y que no deje resto luego de haber producido la oxidación del análisis. Bueno, acá tenemos, digamos, por ejemplo, una comparación de el agua oxigenada y el peróxidisulfato. Vemos que el agua oxigenada es un oxidante más débil, el peróxidisulfato es como menos selectivo. Acá tenemos unos ejemplos. Por ejemplo, este ejercicio dice una alícuota de 25 mililitros que contiene hierro 3 y cromo 3, se pasó a través del reductor de Jones y luego se tituló con permanganato, gastando 34 mililitros. Esa es una alícuota. Entonces, fíjense, lo que tienen que ver aquí es que si ustedes tienen hierro 3 y cromo 3, ¿qué pasa con estas dos especies cuando pasa por el reductor de Jones? Entonces nos venimos a la tabla, el reductor de Jones, tenemos hierro 3, con el reductor de Jones va a pasar a hierro 2. Y el cromo más 3 va a pasar a cromo más 2. Es decir, acá lo que voy a hacer es tener tanto el hierro como el cromo en estado más 2. Entonces tengo que analizar qué pasa con el hierro y el cromo más 2 cuando lo valoro con permanganato. Si el permanganato tiene el potencial suficiente para oxidar tanto al hierro 2 como al cromo 3. Después dice una segunda alícuota de 25 mililitros, gasto 15 mililitros de permanganato en su titulación, luego de haber pasado por el reductor de plata. Entonces nos fijamos acá qué pasa con el reductor de plata. El reductor de plata me va a reducir el hierro 3 a hierro 2, pero no me reduce al cromo más 3. Entonces con esa segunda valoración lo que estoy haciendo es resolver la concentración de hierro más 3 que tengo en la solución. Ya con esta segunda alícuota, al reducir solamente al hierro más 3 y no al cromo más 3, voy a resolver la concentración de hierro en la muestra. Y en la primera alícuota, voy a valorar tanto el hierro como el cromo. Así que por diferencia, puedo calcular la concentración de las dos especies. ¿Alguna duda hasta aquí? Bueno, como no hay dudas, vamos a pasar rápido entonces todos estos ejemplos. Estos reactivos oxidantes y reductores los van a ver del libro, tienen que ver qué características tienen cada uno de ellos, van a ver cuáles son patrones, cuáles no, cuáles tienen que, esto lo ven directamente del libro, ahí van a encontrar cuáles son patrones, cuáles necesitan indicador, cuáles necesitan ser valorados. Así que estas transparencias las voy a pasar por alto. Y vamos a ir directamente, estas valoraciones con bromo son una aplicación, se utilizan mucho para determinar compuestos orgánicos, debido a que con el bromato lo que hace es bromar los dobles enlaces, entonces una técnica indirecta para determinar, por ejemplo, grasas, los contenidos de doble enlaces en grasas o en aceite. Entonces, ¿qué consiste la técnica? El bromato, en presencia de bromuro, va a generar, acá está la estequiometría de la reacción, un mol de bromato va a reaccionar con 5 moles de bromuro que voy a tener en el medio y se me van a generar 3 moles de bromo. Estos moles de bromo van a reaccionar con el compuesto orgánico, por ejemplo con los dobles enlaces que tengo en la muestra, y el bromo que me queda sin reaccionar, es decir, yo si tengo una muestra de un aceite y quiero saber el contenido de dobles enlaces, acá tenemos un ejemplo de el contenido de fenol,
en una muestra, lo que hago es saber la cantidad de bromato que pongo en presencia de bromuro para generar, por un mol de bromato voy a generar 3 moles de bromo. Ese bromo va a reaccionar con el anillo fenólico para generar este compuesto, y el bromo que me quede sin reaccionar, ¿sí?, que es ese bromo remanente, lo voy a valorar con una, en presencia, ese bromo que no reacciona en presencia de yoduro, me va a generar yodo, y ese yodo generado lo voy a valorar con una solución de tiosulfato. Esta es la redox, digamos, en la que estaríamos participando. En realidad, esta es la redox que está involucrada en la resolución del problema. O sea, para redondear, si yo tengo una muestra de agua que tiene fenol y quiero saber cuál es la concentración de fenol en la muestra, lo que hago es, el fenol sería mi analito. Pongo una cantidad medida de bromato en presencia de bromuro. ¿Para qué? ¿Para qué lo hago en presencia de bromuro? Porque yo sé que un mol de bromato, por esta reacción redox, un mol de bromato en presencia de bromuro me va a generar 3 moles de bromo. Entonces, si yo sé la cantidad de bromato que coloco, sé la cantidad de bromo que se genera. Ese bromo, tengo que saber la estequiometría de la reacción entre el compuesto orgánico, en este caso fenol, con bromo. Sé que por un mol de bromo me reaccionan 3 moles de bromo para generar este compuesto bromado. El bromo que no reaccionó, que es este bromo remanente, lo pongo en presencia de yoduro, se me va a generar esta redox. El yoduro se va a transformar en yodo, el yoduro va a producir yodo, y ese yodo producido lo voy a valorar con tiosulfato, que es la hemireacción que está puesta aquí. De esta manera se puede, ¿ven? Aquí tienen el bromo remanente en presencia de yoduro, va a generar yodo, ese yodo lo voy a valorar con una estequiometría 2:1 de tiosulfato. Es decir, yo sabiendo el volumen de tiosulfato que gasté en la valoración, voy a saber cuánto yodo se produjo. Ese yodo que se produjo proviene del bromo que no reacciona. Como sé que un mol de bromato me genera 3 moles de bromo, sabiendo el bromo remanente puedo saber la concentración de fenol o un compuesto orgánico. Bien. Bueno, esto lo pueden mirar solos. Muchas veces cuando tenemos que analizar, utilizar agentes reductores, los reductores no se colocan en general en la bureta porque tienen que ser compuestos que sean estables. Lo que se hace son estos métodos indirectos. El hierro es una sustancia que se va a oxidar, es decir, es un reductor. Lo que se hace es hacer una titulación por retroceso. Esos métodos indirectos significaría que yo pongo en el Erlenmeyer la solución de hierro más 2 para que reaccione con el analito, y voy a valorar el hierro más 2 que quedó sin reaccionar. O sea, sería una retrotitulación. Ese hierro más 2 que queda sin valorar, lo voy a valorar con un oxidante que es estable con el medio de la reacción, con el aire, digamos. El reductor que es estable a la oxidación por el aire es el tiosulfato. Bueno, acá tienen otro ejemplo. Bueno, esta transparencia, lo que quiero que vean acá, a ver si la tengo porque ahí tengo justo un cartel, es el tiosulfato, que les decía que es un agente reductor, que es estable con el oxígeno del aire. El tiosulfato siempre se utiliza en presencia de yoduro como un intermediario. La hemireacción del tiosulfato es, el tiosulfato pasa a tetrationato, no es una solución patrón primario.
Entonces se lo tiene que valorar, y para valorarlo se utiliza como patrón primario el iodato, como iodato de potasio. Acá tenemos la hemireacción. El iodato, en presencia de yoduro, va a generar yodo, y este yodo es el que participa. El yodo, en presencia de yoduro, aparece como triioduro. Entonces el tiosulfato reacciona con el triioduro, el tiosulfato pasa a tetrationato, y el triioduro pasa a yodo. Justamente aquí, fíjense que el triioduro es yodo en presencia de ioduro. Se utiliza en estas titulaciones, se utiliza almidón como indicador para detectar el punto final en la cual el tiosulfato pasa a tetrationato y se completa la reacción entre el tiosulfato y el triioduro o yodo en solución. Bueno, lo que estamos hablando es que se utiliza almidón como indicador. Esta técnica, me paro aquí porque es una técnica muy utilizada, el uso de tiosulfato como agente titulante para la determinación de oxidantes. Entonces, acá el uso de esta técnica la van a encontrar como iodometría. Se utiliza para valorar fundamentalmente peróxidos orgánicos y además estos otros compuestos. Bueno, aquí está un esquema del uso del tiosulfato, o del uso de la técnica, digamos, iodométrica. Entonces, el analito sería esto, que está expresado como el oxidante. Ese oxidante, en presencia de ioduro, ese ioduro está en exceso, se va a generar yodo. El analito, que está en su forma oxidada, va a pasar a su forma reducida, es una técnica indirecta, y ese yodo generado se va a valorar con tiosulfato. Entonces, la reacción redox va a ser entre el yodo generado, es una determinación indirecta, entre el yodo generado y el tiosulfato que va en la bureta. El yodo va a pasar a ioduro y el tiosulfato pasa a tetrationato. Bueno, son otros ejemplos del uso del yodo como agente reductor para determinar hipoclorito, soluciones de cobre, ácido peracético, son algunos ejemplos. Bueno, y para finalizar, acá tienen la determinación de justamente los volúmenes de agua oxigenada